En el día de hoy vamos a realizar la modelación por medio del software GeoECRAS de un río. Esta es la primera parte de una serie de videos hasta llegar a la modelación completa. Primero, lo que debemos hacer en el programa es extraer la topografía del terreno para generar un terreno digital. Para esto buscamos la topografía del terreno, la batimetría del río, la verdad, es el concepto. Buscamos la batimetría del río y la subimos al software. Este es el software GeoECRAS que funciona sobre la base del ECRAS, pero tiene una interfaz entre medio que lo hace un poquito más amigable, y van a ver ustedes que es mucho más fácil de modificar los perfiles y todo eso. En este video vamos a llegar hasta la parte donde logramos generar el modelo digital, generar los perfiles transversales y hacer un par de modificaciones. Y en el siguiente vamos a continuar con la modelación. Bueno, como aquí vemos, ya tenemos la topografía del terreno, la batimetría del río. Es un río que se está trabajando para hacer una extracción de árido. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer la situación sin proyecto. Ahora, ya que tenemos la batimetría, lo que estamos haciendo ahora es generar el terreno digital. Aquí acabamos de generar el terreno digital. Ustedes ven, es bastante rápido, bastante simple. Y ahí está. Ahí tenemos el terreno digital. Por lo tanto, a partir de ahora podemos prescindir un poco de la batimetría, la podemos borrar y trabajamos con el terreno digital. Ahí está el terreno digital. Vamos a prender el terreno. Ahí está. Incluso podemos verlo en 3D, en perspectiva. Aumentamos. Entonces vamos a observarlo en terreno 3D. Este es un río que generalmente es un río casi de alta montaña, que como ustedes ven genera ahí cierta acumulación, y está al costado, está al lado de una instalación industrial. Entonces cada cierto tiempo debo analizarlo y ver la cantidad de material que se ha acumulado y generar un proyecto de extracción de árido que se ingresa a los servicios para poder después ejecutar la obra. Ok, ahí tenemos el terreno digital, está todo bien. Ahí le podemos aumentar a veces, aquí con esta opción podemos aumentarle la transparencia, ¿no? Por si necesitamos ver el contorno del terreno digital, pero también necesitamos ver información. En este caso, esto es una imagen una ortofoto, entonces podemos ver el fondo y ver cómo la batimetría ahí coincide perfectamente en el sector donde se acumula el material, ¿no? También podemos ver aquí el sector del puente, porque hay ciertas restricciones. Cuando uno hace un proyecto de extracción de árido, lo que no quiere generar es aumento de velocidades en el sector del puente por posibles socavaciones en los estribos del puente. Por lo tanto, se hace una modelación sin proyecto, y después se genera la extracción de árido. Ustedes van a ver ahí que como muestran los perfiles, ahora estoy analizando el río. Se hace una modelación sin proyecto y una modelación con proyecto, y se compara en el punto del puente, y uno ve que tiene que analizar de que la velocidad sea igual o sea igual, no más que eso, que pueda provocar socavaciones o arreciamiento, o que el estribo, el río se comporte
la hidrodinámica del río se modifique en ese punto. ¿Ya? A veces son 300 metros, 500 metros, pero bueno, en este caso no puedo considerar 500 metros de holgura porque eso es casi llegar a la desembocadura, entonces no tendría mucho sentido. Así que en este caso dejamos 200 metros. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo ahora. Entonces con el mismo GeoEcras, que como ustedes pueden ver es bastante fácil. No, ahora lo que voy a hacer es generar el eje del cauce. ¿Ya? Genero el eje del cauce para después generar los perfiles transversales. Entonces vamos a generar por el eje el cauce. Ahí, como ustedes pueden ver, como se forma una isla de excavación en varios sectores del río. Claro, ahí lo que yo podría hacer es generar por un lado y por el otro, ¿ya? Pero la verdad que generando por el eje, el cauce, no, no he tenido problemas. Si uno quisiera hacer un poquito más detallado, podría generar una bifurcación ahí, generar dos ejes, poner un nodo, separarlo y después volverlo a unir más abajo, ¿ya? Eso se puede hacer. Pero como yo al extraer el árido se va a generar un solo cauce, la verdad que no sé si tiene tanto sentido, ¿ya? Entonces ahí le pongo el nombre al eje y ahora lo que voy a hacer es generar los perfiles transversales. En este caso lo que vamos a hacer para la aplicación que vamos a hacer de la inteligencia artificial es ver si es capaz de determinarnos, hacer una comparación entre cómo sería el cálculo del coeficiente de rugosidad de Manning, que es un valor que se debe ingresar al software, a través de fotos satelitales y a través de un manual. ¿Ya? Hay un manual americano que lo que hace es determinar, hizo un estudio de varios ríos en Estados Unidos y empíricamente a través de análisis determinó los coeficientes de rugosidad. Entonces generalmente yo lo ocupo para ir revisando entre uno y otro las imágenes satelitales y ver qué imagen se parece más al río que estoy analizando como comparación. Pero principalmente yo ocupo el método de Cowan, que es el método aquí que por lo menos en Chile es el que más se ocupa, ¿ya? Para la determinación. Entonces en este caso ya hice el eje y ahora vamos a empezar a generar los perfiles transversales. Como ustedes pueden ver, es bastante fácil generar los perfiles transversales, cosa de dibujarlos nomás. En el punto de estos perfiles transversales se pueden hacer en este software por lo menos se pueden hacer de forma automática, que es darle, mira, quiero perfiles transversales de tantos metros de longitud, de ancho y espaciado tantos metros. Y el software va y los genera y el software lo que hace es, como los perfiles transversales no se pueden sobreponer, los va ajustando, ¿ya? Eso lo hace automático. Pero la verdad que me he dado cuenta que por lo menos eso pasa cuando uno tiene ríos bastante uniformes. Pero en este caso, cuando son ríos que van teniendo curvas, después se angostan, después se ensanchan, la verdad que de repente quedo con los perfiles transversales medios cortos o demasiado largos, ¿ya? Entonces lo que yo hago es ir haciendo, y como no son tramos de río tan largos, lo que hago es yo empezar a generarlos de forma automática. Por ejemplo, en este caso generé uno, encontré que había quedado mucha diferencia, hago otro. Y lo otro es que ustedes saben que generalmente en las singularidades, por ejemplo en curvas muy pronunciadas, uno tiene que aumentar la densidad de perfiles transversales, ¿ya? Si el río es largo, es recto y sus perfiles transversales no se van modificando mucho, uno puede espaciarlo 20 metros, 25, 30 metros, hasta 40 metros, 50 metros, si es que no hay mucho cambio. Pero si hay hartos cambios, por ejemplo acá, que se ensancha, que después se angosta,
uno necesita ir colocando perfiles transversales en algunas singularidades para que la modelación sea lo más ajustada posible a la realidad. Bueno, estamos colocando los perfiles transversales, dibujando los perfiles transversales. No vamos a llegar a la modelación en este video. Lo que estoy mostrando lo vamos a hacer en 2 etapas. Este es el video número 1. Y en el siguiente video les voy a mostrar vamos a hacer 3 videos. Un video número 1, que es en el fondo preparar, armar todo el modelo. Después el segundo video voy a explicar cómo generar la modelación sin proyecto, y después un tercer video donde yo ya tengo la situación sin proyecto y genero la situación con proyecto, que es el río con extracción de árido. Y les voy a mostrar, porque este software lo que tiene es que permitir comparando el perfil sin y con, y cómo yo cambio la geometría, ¿ya? Ahí tengo todos mis perfiles transversales trazados, ahí se pueden ver. Es lo mismo que el ECRAS, pero lo que tiene es una interfaz mucho más amigable. Yo trabajé un tiempo con ECRAS y bueno, ahí lo que hacía a veces lo generaba en el Civil, y del Civil después lo traspasaba, pero de repente no me funcionaba. Entonces me decanté al final por trabajar. Aquí ustedes pueden ver los perfiles transversales. Es el perfil transversal, el primero desde aguas arriba a aguas abajo, ¿ya? En este caso siento que quedó un poquito corto, así que lo vamos a alargar, ¿ya? Revisamos ahora. Ahí tenemos un error, ahí tenemos un punto que probablemente el topógrafo ahí nos filtró mucho su información, entonces hay que borrar ese punto. Ese punto obviamente hay un error ahí. Entonces lo fácil de este software es que puedo borrarlo, ¿ya? Y lo modifico. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Perfecto, ahí está nuestro perfil. Entonces, como tenemos un error, voy a tener que ir perfil por perfil revisando hacia aguas abajo y ver cómo se modificando, preparando el modelo. Entonces continuamos. Probablemente no revise con ustedes todos los perfiles, pero ya ustedes pueden ver cómo tengo los perfiles transversales. Aquí también tengo un error en el perfil agua abajo del puente. Entonces borramos esos dos, borro ese punto, borro este otro punto, y ahí tenemos, ¿ya? Bueno, voy a seguir revisando hacia abajo, pero no voy a llegar hasta aquí con el video. Suscríbanse y sigan el canal. Nos vemos.